Mis hermanos, gracias al perfecto sacrificio de Jesús, los hijos de Dios tenemos el privilegio de acercarnos a Él con la conciencia libre de culpa. Pues Cristo no solo cumplió lo necesario para el perdón de pecados, sino que además nos santifica para que podamos acercarnos confiadamente a Dios. Un problema que vemos dentro de la iglesia visible es que algunos cristianos, cuando caen en pecado, comienzan a ser acusados por su conciencia y luego tienden a apartarse de los creyentes más maduros que los pueden guiar de nuevo al camino correcto. Poco a poco, se apartan y prestan atención a la voz del acusador como si la salvación dependiera de sus propias obras o esfuerzos. Recordemos que desde Génesis, cuando el hombre cayó en pecado, su tendencia fue esconderse de Dios. Desde allí el hombre perdió su libertad, siendo acusado por su propia conciencia de rebeldía contra Dios. Ahora bien, quisiera que a través de este mensaje podamos meditar en la siguiente pregunta: ¿cómo está mi conciencia delante de Dios? Cualquiera que sea la respuesta, Cristo puede purificar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. En nuestro estudio por el libro de Hebreos, nos encontramos con creyentes que estaban siendo perseguidos por causa de Cristo. Para ellos, las obras muertas eran los sacrificios que conformaban el antiguo pacto, a los cuales se vieron tentados a volver. Regresar a esta apostasía religiosa les brindaba una falsa y momentánea tranquilidad. Si volvían al sistema religioso tradicional, no serían perseguidos ni amenazados por parte de las autoridades políticas y religiosas de la época. Pero, ¿qué tenía esto de malo? Recordemos brevemente lo que ya hemos visto en nuestra serie para dar respuesta a esta pregunta. Ninguno de estos sacrificios podía quitar el pecado del hombre. Solo el sumo sacerdote Jesús, autor de eterna salvación, superior a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Leví y a Melquisedec, tenía méritos suficientes para redimir al impío de su maldad. Él es mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas. Los antiguos sacerdotes y sacrificios no complacieron a Dios, pero el sacrificio de Jesús sí cubrió las demandas divinas. Por esto llega a ser fiador y mediador de un mejor pacto. Ahora bien, el capítulo 9, los versos del 1 al 14, nos presentan a Cristo como Redentor eterno que santifica a su pueblo por medio de su propia sangre. El objetivo del autor era que apreciaran la redención y santificación por medio de la fe en Jesús como superior a los ritos y ceremonias antiguas. Él presenta un contraste: el nuevo pacto por encima del antiguo y la sangre de Cristo por encima de la sangre de los animales ofrecidos en sacrificio. El verso 1 nos dice que en el primer pacto había reglas para el culto y el santuario. Dios dio instrucciones detalladas para que hicieran el santuario y también para que lo adoraran a Él de manera correcta a través del culto. A partir del verso 2 y hasta el verso 7, el autor explica cómo estaba construido ese santuario y cómo se debía desarrollar el holocausto. En los versos del 8 al 10, el Espíritu Santo da a entender que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Vale aclarar que nunca nadie se salvó por medio de dichos sacrificios. El énfasis de manera general en estos versos del 1 al 10 giran alrededor de las instrucciones dadas por Dios para el santuario e instrucciones para desarrollar el culto. Todo esto era una antesala de lo que vendría después en el cumplimiento de los tiempos. En la celebración de estos cultos se ofrecía la víctima en presencia del pueblo. Los sacerdotes entraban al lugar santo para oficiar el culto, pero al lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes, y esto era solo una vez al año, llevando la sangre del sacrificio
que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios por los pecados cometidos en ignorancia. Notemos que la entrada al lugar santísimo no le estaba permitido a cualquiera, sino al principal de los sacerdotes, una vez al año y necesariamente con sangre. Tal vez usted se pregunte, ¿por qué necesariamente con sangre? Es tan grave el problema de la rebeldía contra Dios que para que haya perdón tiene que derramarse sangre. Respecto a esto, leemos más adelante en el verso 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios lo ha establecido así, y para presentarse ante Él hay que hacerlo de manera correcta. En estos rituales se degollaban animales que simbólicamente cargaban el pecado del pueblo, pero no servían para reconciliar al hombre con Dios. Podemos leerlo en el verso 9, la parte B. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. ¿Por qué? El verso 10 nos da la respuesta. Porque tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esto era solo un símbolo, porque los sacrificios y ofrendas que ellos hacían no podían santificar sus corazones, no podían limpiar la conciencia, ni librar a alguien de su culpa ante Dios. Era un error grave poner la esperanza en estas ceremonias temporales, pues no penetraban hasta el alma para dar verdadera santidad. Ante toda esta insuficiencia humana, Dios hace cambios en el sacerdocio, en el santuario y en el sacrificio, pero no en el requisito del derramamiento de sangre. Leamos los versos 11 y 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Ahora contamos con un mejor sacerdote que traspasó los cielos, entró al lugar santísimo y se ofreció a sí mismo, se colocó sobre el propiciatorio y se inmoló, derramando su sangre santa por los pecados de un pueblo incrédulo y duro de corazón. La primera sangre solo aprovechaba para lo externo y por un corto periodo de tiempo. En cambio, la del sumo sacerdote Jesucristo traía beneficios eternos y cambios internos en el corazón del hombre. Esta es la razón por la que el autor de Hebreos dice a sus hermanos: no pueden volver atrás. ¿Cómo pretenden invalidar la perfecta sangre derramada para poner en más estima la sangre de los animales ofrecidos que solo santificaban lo externo? Al pretender tal cambio, algo no andaba bien, y por eso él les llama inmaduros. No tiene sentido volver a los sacrificios antiguos si ya se había efectuado uno nuevo, superior en todos los aspectos, que además, hecho una vez y para siempre, purifica la conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Leamos los últimos versos de nuestro pasaje, versos 13 y 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? Si esos sacrificios tenían cierto poder, más poder tiene la sangre de Cristo, quien no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de los animales, sino para ofrecer su propia sangre. El sacrificio de sangre
fue necesario. Sin este no habría remisión de pecados. Por tanto, es imposible que nuestras buenas obras hagan algo semejante. De esta manera, mi hermano, cualquier cosa que pongamos entre nosotros y Dios, que no sea la sangre de Cristo derramada en la cruz, no podrá nunca purificar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a Dios. Dicho de otro modo, lo único que puede purificar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a Dios se llama la sangre de Jesucristo rociada sobre nosotros. Miren qué hermoso este texto. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo un corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos, capítulo 10, versos 19 y verso 22. La conciencia es limpiada de obras muertas por medio de la sangre de Cristo. Solo el sacrificio de Cristo es suficientemente poderoso para quitar la culpa ante el pecado que te hace sentir sucio e indigno. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Está libre de culpa tu conciencia ante el Dios Santo? ¿En qué se basa ahora tu argumento para decir sí o no? Aquí no se trata de tus emociones, de lo que tú puedas sentir. Se trata de lo que Dios dice. No es justo sentirte más aceptado delante de Él por hacer buenas obras, ni tampoco totalmente indigno cuando cometes pecado. Lo justo es creer en la verdad bíblica. Siendo totalmente indignos, podemos confiar en la buena obra de Cristo para ser totalmente aceptados ante Dios. Solo Él es el camino al Padre. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas, sino con sangre preciosa, como un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Consideremos los beneficios de la redención y santificación por medio de Jesús y no pongamos nuestra esperanza en ninguna persona o cosa para ser salvos. En Juan capítulo 14 y verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio vivo, sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que sirvamos al Dios vivo. El nuevo pacto supera todas las expectativas. Hay muy buenas razones para acercarnos a Él. Finalmente, si has caído en pecado, no te alejes de Dios y de los hermanos que te pueden ayudar. Acércate a Él. Arrepiéntete creyendo que su sangre puede limpiar toda tu maldad y purificar tu conciencia. Amado hermano, no nos cansemos de proclamar que hay eterna redención por medio del sacrificio perfecto de Jesús. Él nos limpia la conciencia de obras muertas y podemos servir rectamente a Dios. Que el Dios vivo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendiga con su redención y santificación. Muchas gracias.